Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que haga de nosotros una nueva creación. Regenéranos y revívenos, Padre amado, en un mundo, en una humanidad que se muere, porque se secan por dentro, porque están llenos de maldad. En nombre de Jesús, amén. Amigos, estamos en los tiempos finales, no hay duda. Es decir, si eres uno de esos que todavía estás como en dudas, tal vez tenga que darte el premio al hombre más ciego entre los ciegos, porque hasta un ciego puede ver lo que está ocurriendo en el mundo, porque esto se salió de madre. Miremos lo que está pasando en Chile, amigos, donde los restaurantes están sacando avisos de que solo atenderán a personas que tengan el bautismo negro, y aún hasta dicen escuetamente y sin que les dé vergüenza que los que no tengan el bautismo negro que ni se aparezcan por sus negocios. Bueno, amigos, ya vimos en videos pasados cómo el gobierno de Francia también planea sacar este sistema discriminatorio darwinista social llamado pase verde, en donde se pretende dividir a la población en medicados versus no medicados, y asimismo hacer que tú, pues, si no estás con el bautismo negro, pues no puedas entrar a centros comerciales, sitios públicos y etcétera. Luego en Ecuador, la alcaldesa de Quito, pasándose por la faja la constitución de su país, ha dicho que el que no tenga el bautismo negro no podrá ir a restaurantes ni a centros comerciales, ni mucho menos usar el transporte público. Plop. ¿Y desde cuándo no veníamos advirtiendo de esto, amigos? ¿Verdad? Y aún, cuán poca gente le ha prestado atención, es de locos. Es increíble. Cuando yo miro, pues, todos los videos que se han hecho, recuerdo que habían videos que tenían 4 millones de vistas. Y hoy, un video a lo mucho, si YouTube lo permite, alcanza tal vez 1000 vistas. Y eso si lo permite, porque si no, pues el video ni siquiera puede publicarse en YouTube, como pienso que tal vez no se pueda publicar en YouTube. Así que, amigos, realmente es muy lamentable lo que ocurre. Las personas no han querido escuchar el mensaje. Sin embargo, pues le dieron clic, así sea una vez, al video o a los videos, y bueno, miraron para otro lado, tomaron su decisión. Sin embargo, ya vemos por dónde va la cosa. Esto se pone más caliente cada día que pasa, amigos. ¡Qué tremendo! Algo está por ocurrir en el mundo, como una tremenda sorpresa. Era como lo que se decía antes. Pero puede algo sorprendernos ya, amigos, porque es que tu presidente de una nación moderna que supuestamente se guía por los derechos humanos, por las libertades individuales, de repente declare que tú ahora no puedes ingresar a algún establecimiento público, que tú serás discriminado por motivos de tu salud, algo que pertenece totalmente a la esfera privada, y que por supuesto entonces todo lo que rodea este tema de obligar a alguien a recibir un medicamento a través de este tipo de medidas es algo totalmente ilegal. Discriminar a una persona es ilegal. Todo esto es ilegal. Es decir, realmente estamos en la ley del más fuerte. Estamos en la ley de la selva. Aquí no hay leyes, aquí no hay nada. Simplemente es el que tenga el poder. Ese es el que declara lo que se hará y punto. Es increíble, amigos, es tremendo. Entonces, otra cosa que realmente es muy interesante es ver lo que está haciendo el presidente muy honorable Joe Biden, quien ahora acusa a Facebook de estar matando gente porque supuestamente difunde mensajes que van contrarios al bautismo negro, y declara que por supuesto los que no reciben el bautismo negro pues también estarían matando gente. Amigos, esto se sale de toda norma
de todo lo lógico, de todo lo que tenga algún concepto legal, porque estamos hablando de un presidente que ha promovido el aborto durante toda su vida como representante del gobierno, es decir, él ha sido senador, ha sido vicepresidente y ha estado detrás del aborto, que es un asesinato. Se asesinan bebés cuando se aborta. Es este mismo presidente el que hoy, por tú no tomarte un medicamento, dice que tú estás matando gente. Amigos, y por supuesto, esto no es para derrocar al presidente ni mucho menos. De seguro está muy mal asesorado. Sabemos que estos presidentes están rodeados de masones y de caballeros de Columbus y de caballeros templarios, y muchas veces pues ni ellos mismos lo saben. Así que no es en ninguna manera un intento por decir que hay que derrocar al presidente como muchas personas piensan, y esto para cualquier presidente del que hablemos en este video. Nunca jamás el intento es de derrocar a ningún gobernante, pero por supuesto que tenemos que hacer una advertencia, tenemos que tratar de decir algo, aunque nuestra voz pues sea poco escuchada por el mundo, pero igual lo vamos a decir, porque tú como presidente no puedes pasar leyes, o como gobernante no puedes pasar leyes en donde una persona tiene vía libre para asesinar a un ser humano indefenso y luego declarar a una persona de asesina porque no obedece uno de tus decretos. Es algo muy pero muy degenerado, amigos. Es algo que ya se pasó la línea, trascendió de todo lo que puede ser tolerable, amigos. Recordemos además que esta supuesta pestilencia se inició supuestamente en un laboratorio de una ciudad de Wuhan en China. Entonces, ¿cómo es que los que no toman ahora el bautismo negro son los culpables, cuando es bien sabido que estas empresas farmacéuticas crean estos virus? ¿Y por qué los crean? Porque ese es el trabajo de ellos. A toda hora crean un virus para luego crear el remedio, y haciendo eso de repente pues se les escapa un virus. Sí, porque son seres humanos, ¿verdad? De seguro se les escapan, y bueno, alguien abrió la ventana, se le cayó un frasco de esos, el virus salió volando, en fin, amigos, como para no ir más lejos en ese asunto, el caso es que cómo es posible que luego se culpen a ciudadanos del común, personas trabajadoras, honestas, que ni siquiera lidian con ese tipo de virus, y luego, nada más porque no recibieron el bautismo negro, entonces se les llama asesinos. Es de locos, amigos. Por otro lado, está el estilo de vida degenerado de las personas, del cual ya hemos hablado mucho, en donde la persona del común, el 99.9% de las personas, toma licor, come comidas rápidas, inclusive está frecuentemente comiendo carne animal con sangre adentro, comen leche, queso, huevo, pollo, cerdo constantemente, y comen muy poco frutas y verduras. ¿Y qué pasa? Por supuesto que son personas que tienen un sistema inmune muy pero muy débil, que no los protege para nada ante una enfermedad. Y por supuesto, entonces, recordemos también que estos animales que son engordados en estas granjas son engordados a través de métodos tortuosos. Es algo que es horrendo. Ir a una de esas granjas y ver cómo esos pobres animales son tratados es realmente horrible. Es algo sádico, amigos. Por supuesto, cuando tú comes ese alimento que viene del animal, estás comiendo esa tragedia, esa desgracia, porque el animal es un ser que siente. Puede que sea bruto, para decirlo a ver si se llama la atención. El animal es bruto, él no entiende, digamos, no puede hablar, no puede razonar, no puede expresarse, escribir de pronto en la tierra, oye, esto me duele, no puede, pero eso no quiere decir que él no sienta, él sí siente.
solo que no puede expresarlo, pero es un ser que siente. Entonces, esta manera de engordar o de sacrificar a estos animales es una forma sádica. Y cuando tú comes algo que viene del mundo animal hoy en día, estás comiendo ese sadismo, esa tragedia tortuosa que ocurre en esas granjas, amigos. Además de que estás violando toda la ley levítica de la Biblia, porque nuestro Padre Santo se dedicó a explicar cómo tenías que sacrificar a un animal, etcétera, etcétera, porque es la forma en que el animal no sufre y además de todo evita que estas granjas puedan operar, porque la manera en que Dios dice que sacrifiquen un animal toma muchísimo tiempo. Entonces, realmente no se puede hacer esta producción masiva de carne, huevo, leche y queso. Entonces vemos cómo nuestro Padre Celestial cuida de sus animales y por supuesto que Él va a condenar a todo el que participe de este ritual sádico que ocurre con los animales hoy en día en esas granjas. Muchas personas dicen, bueno, es un pollo, ¿qué importa? Denle duro al pollo, que nos lo vamos a comer. Sí, pues ya vemos que Dios tiene cuidado de ese pollo, amigos. ¿Y cuál es la consecuencia de esta forma de actuar, amigos, en donde las personas consumen estos alimentos animales que son producto de la tortura? Pues son personas pero muy enfermas, que aunque parecen sanas, están muy enfermas. Y por supuesto, cualquier día los coge una gripa y hasta ahí fue. Y luego entonces salen a culpar a otra persona. ¿Y a quién culpan? A aquellos que han venido alertándoles desde mucho tiempo atrás sobre esto. Hoy en día las personas entonces pasan todo el día lavándose las manos, a ver si se limpian su pecado, su inmundicia con jabón. Pero no es posible. Nadie se puede quitar el pecado de esa manera. Y esa sangre de esos animales está ahí en tu organismo y es la prueba de que eres culpable. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue que tú vas a ser condenado. La enfermedad te va a caer. Luego, hablamos de otra sangre, la sangre de los bebés asesinados en el vientre materno. Sí, porque es un asesinato, amigos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día escuetamente se diga que este elixir para salvar la vida viene precisamente de un asesinato y el mundo entero diga no hay problema, todo bien, adelante? Amigos, es de locos. Es decir, es un crimen. Y resulta entonces que si tú no participas de ese crimen, te culpan y dicen que tú eres el degenerado porque no estás haciendo tu parte para que se logre la inmunidad de rebaño. Dicen que no amas al prójimo cuando ellos están asesinando al prójimo. Amigos, esto se pasó de la raya ya. Entonces, amigos, es increíble hasta dónde están llegando. Literalmente están embriagados con la sangre de los inocentes, porque un animal es un ser inocente, un ser que no ha hecho nada, debe ser tratado con respeto, y asimismo un bebé en el vientre materno, literalmente es un ser que debe ser respetado. Pero ¿qué pasa? El mundo no los respeta, los asesinan para crear sus productos, y luego entonces cuando la desgracia les llega, entonces culpan a otros. Estamos en una pestilencia de los que no quieren recibir el bautismo negro, es por culpa de ellos. Sí, ¿verdad? ¿Y no son ustedes los que están asesinando a los bebés? ¿Qué piensas que le viene a una persona que actúa de esa manera? Le viene la enfermedad, la muerte, la desgracia. Entonces deja de andar culpando al vecino cuando tú eres partícipe de semejantes crímenes. Es tremendo, amigos. Miremos algo. Los mismos religiosos están haciendo parte de esto, pastores y curas. El Vaticano
Miles y miles de líderes religiosos están guardando silencio ante un genocidio horrendo. Los bebés son asesinados para fabricar este bautismo negro y, como si fuera poco, blasfeman contra el santo nombre de Dios diciendo que el medicamento es una bendición de Dios. ¡Tremendo! Por tanto dicen que el beber la sangre de esos bebés asesinados les traerá inmortalidad. Serán inmunes. Y si no son inmunes, entonces la culpa no es de ellos. La culpa es de los que no han querido participar del asesinato del bebé. De ellos es la culpa. Amigos, estamos ya en un tema donde los líderes religiosos no tienen nada más un error, no. Son delincuentes, amigos. Son criminales degenerados. Ya no hablamos de un error doctrinal. Es decir, cada líder religioso va a tener que tomar su bando en esto. A ver si tú estás con el aborto o estás en contra del aborto. Porque este medicamento viene del aborto. Entonces, amigos, estamos ante algo que va a dividir a la sociedad. Porque es que llegó la hora de decidir. Vamos a ver tú, que practicas una religión cristiana, ¿en qué bando estás? Una cosa sí es cierta, porque tú tal vez puedas usar versículos de la Biblia fuera de contexto para justificarte, diciendo que nada es inmundo y bla bla bla, pero una cosa es un hecho, y es que esos medicamentos son hechos con bebés asesinados. Y eso es un crimen. Así que ve diciendo de una vez como líder religioso en qué punto estás en ese tema. Si tú tomas ese bautismo negro, tú te haces parte de ese crimen. Dando prueba que no eres realmente cristiano entonces, sino que estabas hipócritamente en la iglesia de Cristo y ahora has quedado expuesto y revelado. Sin embargo, por miedo, guardabas silencio ante este genocidio que ocurre hoy en día. La prueba del delito ahora está mezclada con tu ADN, porque este medicamento es recombinante. Y ya no dirán, oh, no te preocupes, lo que por la boca entra a la letrina va, porque la prueba del delito está en tu ADN, así que no se fue para ninguna letrina. Oh, Ecusatón, ¿qué dices? ¿Que Jesús se equivocó? No, más bien que ustedes sacaron las palabras de Jesús fuera de contexto. Por supuesto que fue así, pervirtieron las palabras de Jesús. Y por tanto, si ustedes pervierten las palabras de Jesús, no es justo que vuestro ADN sea pervertido. Me parece que sí, amigos. Porque resulta que cuando un delincuente comete un delito y es descubierto, luego quiere arrastrar a todo el que pueda a su desgracia, al mejor estilo de Lucifer. Él no quiere morirse o perderse él solo, él quiere llevarse a todo el mundo con él, así como se trajo a la tercera parte de los ángeles aquí a la tierra. Todos se perderán con él y los obligará a perder la vida eterna. Hoy, aquellos que pretenden ser inmunes a través del asesinato de bebés son los que nos declaran asesinos, porque no queremos participar del asesinato de bebés. Y es que, amigos, no hay nada más satánico que hablar del sacrificio de bebés. Estamos ante algo que es muy, pero muy satánico. Es tomar a un ser inocente y puro, como es un bebé en el vientre materno, nada más puro que eso, amigos, y asesinarlo por la codicia y la lujuria del hombre, inclusive para hacer de su cuerpo una mercancía, descuartizándolo y enviando ese cuerpecito a diversos laboratorios de empresas farmacéuticas para que lo mezclen con ADN de animales y así puedan crear su elixir salvador. Y entonces ya sabemos por qué no quieren decir qué contiene ese medicamento. Ya sabemos por qué no quieren que se hable de eso.
Ya vemos por qué tanto secreto y tanto misterio con las redes sociales. Porque estamos ante un crimen, ante un genocidio horrendo, amigos. Pero la sangre de esos niños inocentes clama por venganza. Y por supuesto que no viene de mano humana, viene del mismo Padre Celestial. Entonces, amigos, primero, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Lo primero que hicieron fue declarar el asesinato de niños en el vientre materno como legal. Aun y cuando era contrario a la Constitución, porque ya hemos hablado de esto, venimos con la misma Constitución de hace 100 años, o si quieres, digamos de hace 25 años. Hace 25 años el aborto era ilegal. Y es la misma Constitución, y hoy el aborto es 100% legal. Y es la misma Constitución, es decir, hacen lo que les dé la gana. Entonces, amigos, basados en esto, han venido cometiendo uno de los genocidios más horrendos jamás registrados en la historia humana, lo cual deja en pañales al Holocausto o a cualquier guerra. Es decir, los grandes conquistadores, Alejandro Magno, se enfrentaban con otros hombres de guerra. Esto era mano a mano, un hombre con su espada y en la contraparte otro hombre con su espada. Hoy toman a un niño indefenso que no se puede defender en el vientre materno y ahí lo cercenan como si fuera un pollo, un cerdo, amigos. Es de locos. Y usan entonces ese ADN para preparar esa pócima que según ellos les traerá la inmunidad de rebaño. Es un gran bebedizo satánico y endemoniado. Es de locos, y muchas personas desprevenidas dicen que Cusatón, pero el líquido es transparente en el frasquito, yo no veo que sea sangre, Cusatón. Por tal motivo no creo que vengan los fetos ahí abortados, no. Es de locos, Cusatón. Es que ellos ya lo reconocieron, amigos. Es algo que lo dijeron porque se sabe de hace mucho tiempo que estos medicamentos son hechos con bebés abortados. Se sabe, es decir, que no lo podían negar, porque se sabe que es así desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan el color al líquido para que tú lo veas transparentico, como si fuera una agua celestial, pero en realidad es rojo. Y claro que le pueden quitar ese color de rojo sangre. Entonces, luego no faltará el loco que diga que como no se lo está tomando por la boca, sino que se lo están poniendo en el músculo, entonces pues no hay pecado porque él no está bebiendo de la sangre del bebé asesinado. Entonces ahí no hay rito satánico, porque literalmente estamos ante un gran ritual satánico global. Y tú piensas, esto no tiene consecuencias para mi vida eterna, ¿no? ¿Qué harías tú si entraras a un templo satánico y estuvieran matando y sacrificando a un bebé vivo y sacaran un chorrito de la sangre del bebé y te dieran a beber esa sangre? ¿Ah? Es un ritual satánico. Y entonces dicen, pero yo no me la estoy tomando, me la inyectan en el brazo, Cusatón. Pero entendamos algo, amigos. Este es el problema del gran colapso y la confusión que vive el mundo entre no entender qué diferencia hay entre lo legítimo y lo legal, entre la sustancia y la forma, amigos. Y recordemos que el pecado es lo legítimo, es la sustancia. Y cómo se comete el pecado es la forma, lo legal. Es decir, que la sustancia no deja de ser por la manera en que tú actúes. El delito, que es la sustancia, será siempre delito. Para ponerte un ejemplo, robar es la sustancia, es el delito, el pecado. ¿Y cómo robes? Si robas en físico apuntándole a alguien con un arma, o si robas virtualmente a través del computador, es la forma. Sin embargo, ya vemos que el delito sigue siendo, la sustancia no cambia, aunque la forma sí cambia. Puede que tú robes en persona o robes virtualmente. Al final es el mismo delito, es robar. Por tanto, el hecho de que tú no te tomes el bebedizo con tu propia boca
sino que te lo inyecten en el brazo, no cambia el que tú eres copartícipe del asesinato de ese bebé que fue abortado. Claro que sí eres culpable. Ahora, la misma justicia y la ciencia dan prueba de esto, porque si asesinan a un niño, por ejemplo, 40 años atrás, el delincuente nunca fue capturado y nunca lo agarraron. Sin embargo, sucedió que en una ventana quedó sangre del delincuente y entonces un día capturaron a un delincuente y compararon su sangre con la sangre que quedó en la escena del crimen y se dieron cuenta que ese delincuente había matado a ese niño 40 años atrás. Y entonces, ¿cuál fue la prueba? La prueba fue el ADN. Entonces, si hoy el ADN de ese niño que fue asesinado está dentro de tu cuerpo, pues, ¿qué quiere decir eso? Que tú eres culpable de ese asesinato, amigos. Y hoy el genocidio del que hablamos supuestamente va en 50 millones, pero vamos a ver que es mucho más la cifra de niños asesinados en el vientre materno, muchísimo más, porque resulta que eso es lo que le da la materia prima a estas empresas farmacéuticas para fabricar el supuesto elixir. Entonces, se dice que un niño tiene 70 miligramos de sangre por cada kilogramo de peso. Entonces, si un feto, pongamos en promedio que pese 1 kilo, entonces ese feto en promedio tiene 70 miligramos de sangre. Si el bautismo negro en el frasquito tiene 2.25 miligramos, entonces resulta que del cuerpecito de ese bebé salen 34 frasquitos. Entonces, ¿cuántos bebés se necesitan para crear 8,000 millones de esos frasquitos? Es claro que se necesitan mucho más de 50 millones de niños asesinados para crear todos estos frascos de este elixir, de este bautismo negro, para lograr las 8,000 millones de dosis. Recordemos además que la mayoría de vacunas son 2 dosis, así que hablamos de 16,000 millones de dosis para cada habitante que camina por esta tierra. Tremendo. Entonces, literalmente los vientres maternos se han convertido en pequeñas sucursales de estas farmacéuticas, produciendo ya no a un ser humano, sino materia prima para sus remedios. Entonces luego vemos la noticia donde Joe Biden emitirá un decreto de guerra contra los que no tienen el bautismo negro. Y luego vemos esta otra noticia. Joe Biden, basado en el impacto que esto tiene en Estados Unidos, dijo el viernes: por favor, tomen el bautismo negro ahora. Es gratis y nunca ha sido más importante. En una especie de clamor que fue replicado por todas las organizaciones académicas y científicas de dicho país. Y amigos, ya vemos las palabras que han usado en estas noticias: grito de guerra, clamor. Nosotros miramos esto desde un punto de vista profético. Recordemos que no estamos con la intención de cambiar a ningún gobernante más que de examinar lo que ocurre en las profecías. Esto nos muestra que estamos en el fin del fin. Recordemos que cuando se da un clamor es cuando son separadas las vírgenes sabias de las vírgenes necias. Antes recordemos que todas estaban juntas esperando al esposo, pero cuando se da el gran grito o clamor, entonces hay una separación. De repente quedan divididas entre vírgenes sin aceite versus vírgenes que tienen aceite en sus lámparas. Leamos en Mateo 25, capítulo 5 al 8. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amigos,
Pongamos atención. Miremos los terribles disturbios que han ocurrido en Sudáfrica. Recordemos que Sudáfrica es famoso por el apartheid. ¿Y qué significa la palabra apartheid? Significa separación o apartado. Blob. Ok. Recordemos que en Sudáfrica habían dos tipos de leyes, una para los blancos y otra para los negros. Los blancos podían ir a las playas, bares, restaurantes, centros comerciales, pero los negros no. Ellos tenían que ir a sus propios sitios, es decir, había una división racial. ¿Y qué es lo que están haciendo nuestros modernos gobernantes salidos de Harvard? Volvieron a imponer este apartheid, con la diferencia de que esta segregación moderna del siglo XXI es ahora entre los medicados versus los no medicados. Recordemos entonces que cuando una sociedad culpa de todos sus males a un pequeño grupo de personas, a eso se le llama chivo expiatorio. Y precisamente el chivo expiatorio era usado en la fiesta del día de la expiación, en donde todos los pecados de la congregación eran transferidos al chivo expiatorio. Sin embargo, recordemos qué le pasaba al chivo expiatorio. Era separado de la congregación, era apartado y enviado al desierto. Es increíble, amigos, ahora, como ya les he dicho, mientras en el cielo ocurre que la iglesia de Cristo es santificada, el demonio y sus agentes son culpados de todos los pecados, en la tierra ocurre lo contrario. En la tierra la iglesia de Cristo es culpada de los pecados del demonio y sus agentes. Es increíble, pero es lo que está pasando, amigos. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, estamos hablando de gobernantes que han aprobado leyes en pro del asesinato de bebés. Y son estos los que ahora culpan a la iglesia de Cristo de ser asesinos. Amigos, la ironía no tiene límites. Es decir, esto se pasó de la raya. Tremendo. Ahora, todo esto es acorde a la voluntad del Padre. Por eso les digo, no estamos aquí como aquellos que hablan de QAnon y de que hay que derrocar a tal gobernante. No, por supuesto que no. Sabemos que todo gobernante finalmente hará lo que está escrito en la profecía. Así que sería muy absurdo de nuestra parte querer quitar a un gobernante porque está haciendo exactamente lo que está escrito en la profecía, porque precisamente pues eso es lo que va a pasar. Entonces nosotros lo que estamos es estudiando según la profecía lo que ocurre, porque además de todo está en la voluntad de Dios que la iglesia de Cristo sea calumniada y culpada de algo que no ha hecho, porque amigos, leamos en Levítico capítulo 20 versículo 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré, para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Ahí lo tenemos, amigos. Entonces, esta separación, esta división, está plenamente acorde con la voluntad del Padre. Lo que se manifiesta en un plano espiritual también se manifiesta en un plano físico, aunque por el momento pareciera que fuera a lo contrario, a lo inverso. Ya vemos que nadie puede en contra de la voluntad del Padre. Leamos en Levítico capítulo 20 versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y esto lo ratificó el apóstol Pedro cuando dijo en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando vemos al mundo actuar tan injustamente, diciendo que aquellos que no quieren participar del asesinato de bebés, al no querer recibir el bautismo negro, son ahora los culpables de las muertes del mundo, inclusive cuando llegan al grado de calumniarnos de asesinos, sin que nuestras manos estén untadas de sangre, pero las de ellos sí,
Y además que ni siquiera tienen pruebas en lo más mínimo de que el supuesto contagio existe. Lo único que tienen son estadísticas inventadas por la falsa ciencia. Lo que en realidad ocurre en el cielo, amigos, es que nuestros pecados están siendo expiados porque nos hemos arrepentido, y aquellos que nos calumnian están dando prueba que ellos son el chivo expiatorio porque no han querido arrepentirse de sus pecados, amigos, y no quieren reconocer que el aborto es un asesinato. No lo quieren reconocer. Entonces, ¿quién es el verdadero chivo expiatorio? Eso está por verse muy pero muy pronto, amigos. Sin embargo, hoy vemos que estamos siendo separados. Se nos está tratando de excluir de la sociedad. Se nos trata de chivo expiatorio, amigos. Tremendo. Recordemos lo que dice Números en el capítulo 16, versículo 21. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Es decir, que cuando este proceso de separación esté completo, tengamos la plena seguridad de que lo que viene es el fin del mundo. Además de que nosotros no hablamos ya de un país específico, como ocurría por ejemplo en el pasado, que era la nación de Israel la que se apartaba, o Lot el que se apartaba, y entonces Sodoma y Gomorra era destruida. No, ahora es el mundo entero, amigos. ¿Y qué pasa cuando tú estás apartando a los verdaderos cristianos? Sobre todo calumniándolos, inclusive porque ellos no quieren ser partícipes del asesinato de bebés. ¿Qué pasa, amigos? Este proceso va a continuar. Nosotros, por el contrario, oramos al Padre Celestial para que nos permita estar un tiempo más en la sociedad, para que las personas de buen corazón puedan escuchar este mensaje y aún hasta los gobernantes puedan arrepentirse, aún si hay algún masón o caballero templario o perteneciente a alguna secta secreta de la Iglesia Católica o cualquier católico de cualquier religión, se puede aún arrepentir. Por supuesto, si no ha recibido el 666, amigos. De otra manera, pues yo no tengo palabras para aquella persona que ya recibió el 666. Sin embargo, entendamos que esta separación del pueblo de Dios coincide con el gran clamor. Es un grito a voz fuerte, y este grito viene de dos partes, de la Iglesia de Cristo y de aquellos que los calumnian. Leamos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, es decir, gritó: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces vemos que aquí hay un grito. El ángel habla a gran voz. Es un grito fuerte que causa división. Aquel que adore a la bestia o a su imagen, y sabemos que la bestia es el Vaticano y la imagen de la bestia es Estados Unidos como teocracia, pues esas personas están perdidas. Es decir, hay una división, amigos, es una división lamentable, pero el gran clamor va ligado a una división. De la misma forma, aquellos que no pertenecen a la Iglesia de Cristo van a gritar también, van a dar su clamor, como ya lo hemos visto, y ese clamor es una calumnia, mientras que el grito y el clamor de la Iglesia de Cristo es un llamado a arrepentimiento. ¡Qué tremendo, amigos! Sin embargo, este proceso también ocurrió entre Jacob y Esaú. Leamos en Génesis capítulo 27, versículo 33 al 35. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. En este caso, ahí vemos que es Esaú quien proclama este gran clamor, porque él había vendido su primogenitura y luego, hipócritamente,
pues buscaba desconocer esa venta y quería que el padre lo bendijera cuando él en el pasado ya había vendido su primogenitura. Entonces vemos a este gran clamor que se da, que luego lleva a una separación completa entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Leamos en Éxodo capítulo 27 versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí vemos, amigos, la pena de muerte. Hay una calumnia. Esaú calumnia a Jacob de haberlo robado. No recuerda que él mismo vendió su primogenitura. Y entonces pasa una pena de muerte en contra de Jacob. Recordemos que en el fin del mundo hay 144,000 hijos de Jacob que andan caminando por ahí en esta tierra, y ellos también serán calumniados. Los hijos de Esaú, que son el 99.9% de la población, empezarán a hacer su gran clamor, culpando a los hijos de Jacob. Es que es por su culpa. En este caso los calumnian de todas sus desgracias y no recuerdan que ellos están recibiendo en su cuerpo sangre abominable. Tremendo, amigos. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue la separación. Esto le ocurrió también al pueblo hebreo en Egipto. Leamos en Éxodo capítulo 12 versículo 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Así que eso es lo que estamos empezando a ver ocurrir. Hace un año o dos, recuerden que les había dicho que serían los niños los que morirían, y resulta que todo empezó por los viejos, y luego ya han ido bajando, que ahora también son los jóvenes, y ahora también dicen que son los niños los que van a morir. Pero sabemos verdaderamente de dónde viene la pestilencia, ¿verdad? Sabemos que la pestilencia viene es del heridor. No anda volando por los aires, ¿verdad? Va de puerta en puerta. Plop. Miremos entonces lo que dice el presentador Gerardo Rivera. ¿Yo tengo derecho a proteger a mis niños? Oh, no, amigos, es de locos. Como si la enfermedad la trajera otra persona, cuando ellos mismos la están poniendo en su propio cuerpo. Inclusive, ya no a través de comer alimentos que provienen de animales, sino que ellos mismos la están inoculando en su cuerpo. Y luego, ¿a quién culpan? No culpan al asesino ni al heridor, sino al pueblo santo de Dios. Por supuesto, qué tremenda injusticia. Pero lo mismo le ocurrió a Jacob, porque Esaú lo condenó a muerte, cuando vemos que Jacob en realidad estaba haciendo valer algo que él le había dado, y era la primogenitura. Tal vez no fue la forma correcta de tomarlo, pero legítimamente la primogenitura era de Jacob. Tal vez legalmente no actuó de la manera correcta. Pero ya vemos, amigos, que Jacob de todas formas fue calumniado de haberse robado la primogenitura. Vemos entonces dos gritos, el grito de Esaú y el grito de Jacob, en donde el grito de Esaú es calumnia, el grito de Jacob es llamado a arrepentimiento. Y vemos la señora Walensky, directora del CDC, y dice que la culpa de la pestilencia es de los que no tienen el bautismo negro. Entonces es el mismo concepto. Ellos están clamando a gran voz por sus noticieros y redes sociales, calumniando al pueblo de Dios para llevarlo a una división. Y el pueblo de Dios está clamando a gran voz para que las personas se aperciban, entendiendo que el que adore a la bestia o a su imagen o reciba la marca o el nombre de la bestia será arrojado al lago de fuego. ¡Qué gran clamor, amigos! Esto lleva a una separación.
Recordemos también lo que ocurrió en 1 de Samuel capítulo 4 versículos 5 al 6. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Esto se repite. Recordemos que dentro del arca de Jehová están los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice la ley en el 6º mandamiento? No matarás. El aborto es un homicidio. Y ellos mismos lo revelan. Dicen que llevan 50 millones de homicidios de bebés para supuestamente lograr su medicina salvadora. Y sabemos que son muchos más bebés asesinados. ¿Y qué ocurre? Que ellos son los que nos culpan a nosotros. Veamos en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Es decir, amigos, el gran clamor va ligado al heridor y a la separación. Está claro. Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 10. El que lleva en cautividad va en cautividad. Al que espada matare es necesario que a espada sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amigos, ¿cómo muere un bebé? Muere con una espada. Puede que no sea la espada esa de los caballeros templarios, pero es otro tipo de metal, de hierro. Y muere de hierro. Así que el que mata por hierro debe morir por hierro. Entonces, amigos, ¿qué es lo que trae en sus manos el heridor? Trae un pequeño hierro, muy chiquitico, miniatura. Ni siquiera la persona siente cuando se lo entierran. Pero ese hierro viene envenenado. Se cumple entonces la palabra: el que a espada mata, a espada muere. El aborto no solo es del que lo practica, sino del que se hace copartícipe. Entonces ha de extrañarnos, amigos, que sean precisamente los médicos los primeros obligados a recibir esta espada envenenada, porque si hablamos de ser copartícipes del delito del aborto, pues los primeros son los médicos. Son ellos coautores materiales e intelectuales del delito. Así que si muere alguno, ¿será inocente el que murió, sabiendo que asesinó a bebés indefensos? Por supuesto que no. Ahora, no hablamos de justicia humana, por supuesto, sino de justicia divina. Sin embargo, hoy son los médicos o los científicos los que declaran que los que no tienen el bautismo negro son bombas biológicas, pestilencias con piernas. Entonces, ¡qué tremenda calumnia, amigos! Ahora resulta que están preparando perros que puedan oler quién tiene la pestilencia. Y de seguro pronto van a oler quién tiene el bautismo negro y quién no. Amigos, es de locos. Y resulta que estos son los mismos que se llenan la boca hablando de unidad, de ecumenismo, de que todos somos hermanos, fratelli tutti. ¿Y qué ocurre? Hay una división tremenda en la sociedad. O haces lo que te decimos o te largas de nuestras ciudades. Leamos en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os juntéis en yugo con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amigos, nos debemos unir en comunión con asesinos de bebés inocentes, bebedores de sangre de bebés. Que Dios jamás lo permita y nos proteja siempre, inclusive de nosotros mismos, ante reverenda abominación, porque está escrito en Salmos capítulo 6 versículo 8: Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Y qué es un lloro? Es un gran clamor, es un grito fuerte. Entonces, cuando somos separados de la sociedad, decimos amén. Alabado sea Dios Padre. Y de nuevo leemos en Salmos capítulo 37 versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre.
entonces di amén si te separan y te apartan de la sociedad, porque esta es una sociedad que bebe sangre de bebés inocentes. ¿Deberías tú, por quedarte en esa sociedad, ser copartícipe del crimen de esos bebés para tú poder reinstaurarte en esa pequeña sociedad degenerada y pervertida y para poder comprar y vender? La respuesta es un rotundo no, amigos. Antes tú debes apartarte del mal y hacer el bien, porque así vivirás para siempre. ¿Entiendes tú qué es lo que se te exige para reingresar a la sociedad? Es que no se te exige cualquier bobada, amigos. Se te exige que seas copartícipe de un crimen degenerado, y es el asesinato de un bebé en el vientre materno. No es cualquier bobada lo que se te exige para reingresar a la sociedad. Entonces no estamos ante un tema ligero. Cusatón, ¿qué más da? Igual ya el bebé está muerto. ¿Qué más da que usemos su ADN para hacer medicamentos? Igual eso ya pasó hace tiempo. ¿Qué más da, Cusatón? No, no es así. Es satanismo puro, amigos. Leamos en Génesis capítulo 19, versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. El clamor contra Sodoma llegó a un límite. Jehová dijo no más. ¿Qué hacían en Sodoma? Iban de puerta en puerta. Algo que habíamos ya hablado en un video hace 2 años. Es que cuando a esta gente se le dé por ir de puerta en puerta, aun con la intención de desnudar a una persona inclusive a la fuerza, plop, es que esa ciudad en donde eso ocurra va a ser destruida muy pronto. Puede que esto no va a pasar en todo el mundo, es decir, el que hagan eso, vayan de puerta en puerta, pero en donde sea que ocurra, sepan bien que lo que le viene a esa ciudad es destrucción. Recordemos lo que dijo el presidente de Filipinas, quien dijo que quería desnudar a las personas para ponerles el bautismo negro. Y luego también tienen ya planeado desnudar a los niños en los colegios con la excusa de que les van a poner el bautismo negro. Recontra plop. ¿Y qué le ocurrió a Lot en Sodoma, amigos? Pues no había privacidad. Los habitantes de Sodoma querían meterse en su casa y desnudar no solo a los ángeles, sino que a él, al mismo Lot, y después también de seguro a sus hijas. Y esto es lo que se plantea hoy en día, que tú pierdas tu privacidad y que los estados puedan entrar a tu casa y ver a tu familia en pijamas, amigos. Esto es Sodoma, amigos. ¡Qué terrible! No solo es cometer el pecado, sino que culpar a otros por tus pecados. Es que el primer principio cristiano es reconocer tu culpa. Recordemos al publicano que siempre decía por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero que vemos en estos líderes que no son cristianos, siempre están acusando a otros. Es por la culpa del otro, por la culpa del otro. ¡Qué tremendo, amigos! Sabemos que esto no será solamente un asunto del bautismo negro, sino que viene también esta ley del domingo, del reposo en domingo. Y luego también una ley en donde te obligarán a adorar a la Trinidad. Son eventos que cualquiera que caiga en ellos perderá su vida eterna, porque habrá adorado a la bestia, a su imagen, o recibirá la marca o el número de la bestia. Todos los que así hagan estarán perdidos para siempre, amigos. Nosotros estamos siendo testigos de estas cosas. Es algo increíble. Los que pensaban que vivían en una república respetuosa de los derechos humanos, hoy ven con perplejidad que todo no era nada más que un espejismo y que el hombre simplemente cambia las leyes según le convenga a sus planes macabros y luego hipócritamente culpa de sus crímenes a los mismos que los reprenden para que se salven. Es claro que este mundo está pero muy torcido y por eso tiene mucho sentido el por qué hoy no se persigan a mafiosos, proxenetas, asesinos de bebés, sino que se persiguen a personas que tratan de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Qué duro será presentarse ante Dios para aquellos que han tomado el bando de los mafiosos, los proxenetas y los asesinos de bebés.
¿Cómo podrá ese ser humano siquiera tener alguna excusa para justificar su comportamiento cuando prefirió, por la conveniencia, por viajar, por poder comprar y vender, hacerse en el bando de los asesinos? ¡Qué tremenda ironía, amigos! Es decir, aquellos que promueven el asesinato de bebés, que públicamente además se saludan y se abrazan y se felicitan cada vez que proclaman dichas leyes, son los que hoy nos declaran como asesinos, porque supuestamente no tomamos su elixir. ¿Elixir hecho con qué? Con ADN de bebés. Es decir, la ironía se pasó de la raya, amigos. Hasta pronto.